Seguro que todos tenemos en la cabeza esa imagen icónica, un astronauta en la Luna con la bandera de Estados Unidos plantada en el polvo. Es sin duda una de las historias más famosas del siglo XX, el famoso salto gigante para la humanidad. Claro, lo primero es Apolo 11, Neil Armstrong, el tremendo cohete Saturno B. Son imágenes que están grabadas a fuego en nuestra memoria. Pero esta historia, que nos parece tan familiar, tiene una especie de protagonista fantasma. Porque mientras Estados Unidos celebraba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y los soviéticos? ¿Dónde estaban? La versión que casi siempre nos contaron es que, bueno, o se rindieron o nunca estuvieron realmente en la competencia. Pero la verdad es muchísimo más compleja y fue escondida a propósito bajo el secretismo soviético. Es una historia de una ambición increíble, de genios y de un desastre de proporciones épicas. Justo después del éxito del Apolo 11, esta fue la versión oficial de la Unión Soviética. Dijeron que no, que su plan siempre había sido usar robots, que era más seguro y más científico. Pero, ¿saben qué? Esa declaración era básicamente una cortina de humo, una forma de esconder una historia completamente diferente, una que algunos llaman la gran mentira roja. Para entender bien este enredo, tenemos que rebobinar un poco, porque antes de que los estadounidenses llegaran a la Luna, la carrera espacial tenía un ganador clarísimo. Y no eran ellos. Los soviéticos iban a la cabeza, pero por mucho. Es que su ventaja era de verdad abrumadora. Miren nomás. En 1959, las misiones Luna se anotaron 3 hitos históricos. Y para 1966 ya habían logrado el primer aterrizaje controlado en la Luna con las sondas Luna 9 y hasta nos mandaron las primeras fotos desde la superficie. Estaban años por delante. Y aquí viene la pregunta del millón, la gran paradoja. Si iban ganando por goleada con sus robots, ¿por qué nunca vimos a un cosmonauta caminando por la Luna? Pues la respuesta está en un programa paralelo, uno tan gigantesco y ambicioso que su fracaso fue pero tan estrepitoso que tuvieron que literalmente borrarlo de la historia. Y aquí es donde se corre el telón, porque lejos de enfocarse solo en robots, la Unión Soviética estaba metida hasta el cuello en un esfuerzo titánico y secretísimo para ser los primeros en poner un hombre en la Luna, y vaya que tenían con qué intentarlo. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, pensemos en el famoso Saturno B, el cohete de las misiones Apolo. Era un monstruo, ¿verdad? Una bestia de 111 metros de altura. Bueno, pues ahora miren esto. El cohete secreto soviético, el N-1, medía 105 metros. Casi lo mismo. O sea, esto no era un experimento pequeño. Este era su boleto de entrada a la Luna. Y aquí está la bestia, el N-1. Pero lo más fascinante de este cohete es su diseño. Mientras que los estadounidenses usaron 5 motores gigantescos y superpotentes, los soviéticos tomaron un camino radicalmente distinto. Un conjunto de 30 motores más pequeños. Todos tenían que funcionar al mismo tiempo, en perfecta sincronía. Una solución de ingeniería súper compleja y, como descubrirían muy pronto, peligrosamente frágil. Imagínense lo que era coordinar 30 motores a la vez. Una verdadera pesadilla técnica. Pero ojo, el N-1 era solo el comienzo. Tenían todo el paquete. Era como un espejo del programa Apolo. Tenían su nave LOC para orbitar la Luna, muy parecida al módulo de comando, y su propio módulo de aterrizaje, el LK, para llevar a un cosmonauta a la superficie. Y por supuesto, tenían a los cosmonautas. Un equipo de élite entrenando en secreto, liderado por el legendario Alexei Leonov, el primer ser humano en caminar en el espacio. Estaban listísimos para ir. Y aquí es donde la historia se parte en dos, porque la Unión Soviética estaba, en efecto, llevando 2 programas lunares al mismo tiempo. Uno, el programa de robots, que acumulaba un éxito tras otro. Y el otro, el programa tripulado, que iba directo a la catástrofe. El primer vuelo de prueba del N-1 fue un fracaso espectacular. Poco más de 1 minuto después de un despegue que parecía perfecto, esa red complejísima de 30 motores falló. El cohete se salió de control y se desintegró en una bola de fuego gigantesca sobre el desierto de Kazajistán. Fue un golpe devastador para sus esperanzas. Pero aquí es donde la historia se pone rarísima. Mientras su programa tripulado ardía en llamas, su otro programa, el robótico, estaba logrando hazañas increíbles. La sonda Zond 5 no solo le dio la vuelta a la Luna, sino que regresó sana y salva a la Tierra, y de paso nos trajo esta imagen icónica del planeta. Demostraron que podían hacerlo, solo que sin gente a bordo.
Y si pensaban que no podía ser peor, se equivocan. El segundo intento fue una catástrofe aún mayor. Fue el 3 de julio de 1969, apenas 17 días antes del despegue de Apolo 11. El segundo N-1 se elevó unos pocos metros, perdió el control y se desplomó sobre la plataforma. La explosión fue tan masiva que se considera la mayor explosión no nuclear de la historia. Con ese desastre apocalíptico, la carrera tripulada a la Luna para los soviéticos, simple y sencillamente, se terminó. Con el sueño tripulado hecho cenizas, se volcaron por completo en lo que eran los mejores, la robótica. La nueva idea fue, si no podemos mandar a una persona a recoger rocas, pues mandemos un robot que lo haga. Y este nuevo enfoque los llevó a crear algunas de las naves espaciales más sofisticadas de su época. Pensemos un momento en la misión de Luna 16, en 1970. Fue una sinfonía de automatización. Aterrizó sola. Desplegó un brazo robótico que perforó el suelo lunar, recogió una muestra, la selló en una cápsula y despegó de la Luna para traerla de vuelta a la Tierra. Todo esto sin que un solo ser humano estuviera al mando. Fue un logro asombroso, la primera vez en el mundo que se lograba algo así. Y no se detuvieron ahí. Para nada. Luego vinieron los Lunohods, que son básicamente los abuelos de todos los rovers de Marte que vemos hoy. Imagínense la escena, un equipo de conductores en un centro de control secreto en la Tierra, manejando un vehículo de 8 ruedas a casi 400.000 kilómetros de distancia, con varios segundos de retraso en la señal. Estos laboratorios rodantes exploraron kilómetros de terreno lunar, demostrando un modelo completamente nuevo para la exploración espacial. Entonces, al final del día, ¿cuál es el verdadero legado del programa lunar soviético? Porque está claro que no es una simple historia de fracaso, es una historia dual, una con dos resultados totalmente diferentes. A ver, pongámoslo en blanco y negro. El programa tripulado centrado en ese cohete gigante pero defectuoso, el N-1, fue un fracaso total. Pero, en paralelo, el programa robótico no solo tuvo éxito, fue revolucionario. Fueron pioneros en técnicas que hoy definen la exploración espacial moderna. Así que en realidad no es que perdieran la carrera lunar, simplemente ganaron una carrera diferente, una que ellos mismos definieron. Y claro, detrás de estos triunfos robóticos había gente brillante. La fuente destaca figuras como Dmitry Okotsimsky, un verdadero genio de la balística y la navegación. Fue su visión la que hizo posibles estas misiones automáticas. Su legado no está en una huella en la Luna, sino en cada rover que explora otro mundo hoy en día. Y todo esto nos deja con una pregunta para el futuro. La historia secreta del programa soviético nos demuestra que nunca hubo una sola forma de llegar a la Luna. Hoy, mientras una nueva generación se prepara para regresar, la pregunta sigue en pie. ¿El futuro de la exploración espacial está en los saltos gigantes de los humanos o en la precisión ingeniosa y el trabajo incansable de los robots?